Cuando la televisión anunciaba una fuerte lluvia y una inundación inevitable, un anciano pobre se colocó en medio de las aguas mortales con solo una Biblia en las manos, mientras un millonario le gritaba: «Tu Dios no controla el agua». Las aguas se acercaban como un tsunami. Lo que sucedió después se volvió viral en internet y sí, esta es una historia real. Oye, viejo loco, tu Biblia no va a parar esta inundación. El grito de Salvador Mendoza cortó el aire como una bofetada. 68 años. Ezequiel Santos estaba de pie sobre una piedra en el centro de la plaza inundada. Cabello blanco, ropa humilde, y en sus manos arrugadas, una Biblia gastada por décadas de oraciones. Las aguas subían peligrosamente a su alrededor. Salvador bajó de su Mercedes de último modelo, sus zapatos de cuero italiano hundiéndose en el barro. Su traje de $3,000 contrastaba obscenamente con la miseria del barrio Aguas Claras. «Deja esas supersticiones y corre antes de ahogarte». Ezequiel abrió los ojos lentamente, como si regresara de muy lejos. «Las aguas obedecen a quien las creó, señor». Su voz era serena, imposiblemente tranquila para un hombre rodeado de una inundación mortal. «Escúchame bien, fanático ignorante. Yo soy ingeniero, construí represas y sistemas de drenaje. Conozco el agua mejor que tu Dios imaginario». Los vecinos que corrían con sus pertenencias se detuvieron a mirar la escena. Un millonario enfurecido gritándole a un anciano que oraba en medio del desastre: «Esa inundación va a tragarse todo este barrio miserable». Ezequiel sonrió con una paz que irritó aún más al magnate. «Entonces observe, señor». Sus ojos brillaron con una certeza sobrenatural. «Y vea quién realmente controla las aguas». Salvador se acercó más, su rostro deformado por la furia. «¿Sabes qué? Quédate ahí con tu libro de cuentos. Cuando estés muerto ahogado, no culpes a tu Dios por no escuchar tus murmullos de idiota». Regresó a su auto pisando fuerte. El motor rugió. «Espero que las cámaras de noticias filmen tu cadáver flotando, para que el mundo vea lo que pasa cuando confían en supersticiones». El Mercedes aceleró, salpicando agua lodosa sobre algunos vecinos. Ezequiel se quedó solo. Las aguas seguían subiendo, ya cubrían sus tobillos, pero él no se movió. Cerró los ojos nuevamente, apretó la Biblia contra su pecho y siguió orando. «Padre Celestial», mientras el agua alcanzaba sus rodillas, «no por mí, sino por estas familias que no tienen a dónde ir». A lo lejos, Salvador llegaba a las colinas donde otros millonarios habían establecido su puesto de observación. Binoculares, drones, cámaras profesionales. «Señores, van a presenciar la demostración perfecta de por qué la fe es para tontos». Enfocó el dron hacia la plaza. «En 30 minutos, ese viejo estará muerto, y ustedes tendrán la prueba definitiva de que la ciencia siempre vence a la superstición». Pero lo que Salvador estaba a punto de presenciar, lo que todos esos millonarios con sus cámaras y tecnología estaban a punto de documentar, desafiaría todo lo que creían saber sobre las leyes de la física y cambiaría la vida del ingeniero más arrogante del país para siempre. 6 horas antes. Alerta máximo en represas. Próximas al límite crítico. Evacuación inmediata recomendada para barrios Aguas Claras, Villa Esperanza y zona industrial. Autoridades estiman 6 horas antes del desbordamiento catastrófico. La presentadora de noticias hablaba con la seriedad de quien anuncia el fin del mundo. En el escritorio de cristal de Industrias Mendoza, Salvador tomaba café en una taza de porcelana china mientras organizaba su evacuación sin la menor prisa. «Claudia», murmuró a su secretaria, «llama al helicóptero. Nos vamos a la casa de campo en las montañas. Y avisa a los gerentes. Evacuación de todas las fábricas en 2 horas». Ricardo Herrera, su socio, entraba ajustándose la corbata. «Mi familia ya está en el hotel de 5 estrellas de la capital. ¿Tú no estás preocupado?» Salvador se recostó en su silla de cuero. «Por favor, Ricardo. Tengo los mejores sistemas de drenaje de toda la región. Pero mejor prevenir». Una pausa cruel. «Que los pobres corran a pie».
Ambos se rieron. Mientras tanto, en el barrio Aguas Claras, la familia García contaba monedas desesperadamente sobre una mesa de plástico agrietada. ¿Nos vamos en qué, mujer? Padre García miraba las pocas monedas con desesperación. El autobús cuesta 50 pesos por persona. Somos 6. Madre García tenía lágrimas en los ojos. Solo tenemos 80 pesos para comida de toda la semana. Su hijo menor, de apenas 8 años, tiró de la camisa de su padre. Papá, ¿nos vamos a morir? El silencio que siguió fue devastador. En la casa humilde de Ezequiel, doña Esperanza lloraba sentada en una silla de madera vieja. Don Ezequiel, ¿a dónde vamos? No tenemos dinero para hotel, no tenemos familia en otros lados. Su voz se quebró. Si salimos, perdemos todo. Si nos quedamos... No terminó la frase. No hacía falta. Miguel, un joven de 25 años, caminaba nerviosamente por la pequeña sala. Don, mi jefe me ofreció trabajo en la capital, pero no tengo ni para el pasaje. Estoy atrapado como rata en jaula. Ezequiel los observaba en silencio. Sus ojos reflejaban el peso de una decisión imposible. En las mansiones de las colinas, los ricos empacaban joyas y documentos importantes mientras sus empleados cargaban maletas en camionetas blindadas. Empresario Torres supervisaba la evacuación de su mansión. ¿Aseguraron la caja fuerte? Sí, señor. Todo está en el helicóptero. Perfecto. En 3 días regresamos cuando el agua baje. Mientras en Aguas Claras, doña Carmen abrazaba a sus 3 hijos pequeños. Mijos, vamos a quedarnos. No tenemos a dónde ir. Pero, ¿y el agua, mami? Dios proveerá, murmuró, aunque su voz temblaba de miedo. La cruda realidad de los números. Evacuar a una familia de 6 personas costaba 300 pesos mínimo. Hotel por 3 días, 1,500 pesos. Comida, 500 pesos. Total, 2,300 pesos. El salario medio mensual del barrio, 2,800 pesos. Para los ricos, evacuar costaba lo que gastaban en una cena. Para los pobres, evacuar significaba hambre durante meses. Ezequiel reunió a los vecinos en la plaza central. 30 familias, 120 personas, todas pobres, todas asustadas. Hermanos, su voz anciana pero firme cortó el murmullo nervioso. Algunos pueden irse, otros no tienen cómo. Miró a cada rostro. Los que se vayan, vayan con la bendición de Dios. Los que se queden, nos quedamos juntos. Padre García levantó la mano temblorosa. Don Ezequiel, si usted se queda, nosotros también. Usted nos ayudó cuando perdimos trabajo, cuando mi hijo se enfermó. Doña Esperanza se secó las lágrimas. Usted es nuestro pastor. Si dice que oremos, oramos. Miguel asintió decidido. Si hay una oportunidad de que Dios nos proteja, vale la pena arriesgar. De las 30 familias, solo 3 tenían dinero para evacuar. Se fueron con culpa en los ojos. Las otras 27 se quedaron. No por fe ciega, por falta de opciones. Y porque confiaban en el hombre que había llorado con ellos, rezado con ellos, compartido su pan con ellos durante años. Mientras tanto, Salvador llegaba a las colinas en su helicóptero privado. Aterrizó en la terraza de su casa de campo. Cristal y mármol, vista panorámica de toda la región. Montó su equipo de observación, binoculares militares, drones de última generación, cámaras 4K. Perfecto, murmuró mientras enfocaba hacia Aguas Claras. Voy a documentar la destrucción completa de ese nido de fanáticos. Su sonrisa era fría como hielo. El mundo necesita ver las consecuencias de confiar en supersticiones en lugar de ciencia moderna. Pero lo que Salvador no sabía, lo que ningún rico en sus mansiones seguras podía imaginar, era que en las próximas horas presenciarían algo que ninguna universidad del mundo había logrado explicar. Algo que haría que el ingeniero más arrogante del país cuestionara todo lo que creía saber sobre la realidad.
5 horas antes del encuentro, Ezequiel reunió a las 27 familias que habían decidido quedarse. La plaza central del barrio Aguas Claras nunca había visto una reunión tan desesperada. Niños llorando, madres abrazando bebés, hombres con rostros de piedra tratando de no mostrar el terror que los consumía. Hermanos, comenzó Ezequiel, su voz anciana pero firme cortando el murmullo nervioso. Anoche tuve un sueño. Todos guardaron silencio. Un sueño muy claro, muy real. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vi las aguas venir como una muralla gigante, como un tsunami de lodo y destrucción. Doña Carmen apretó más fuerte a sus 3 hijos. Pero también vi algo más. La voz de Ezequiel se elevó con una certeza sobrenatural. Vi una luz dorada, brillante como el sol, rodeando nuestro barrio como un escudo invisible. Miguel frunció el ceño. ¿Un escudo, Don? Las aguas llegaron hasta nosotros, pero se dividieron. Ezequiel extendió sus brazos como partiera algo invisible. Como cuando Moisés dividió el mar rojo, se abrieron como cortinas y pasaron a nuestro lado sin tocarnos. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Padre García tragó saliva. Pero ¿y si el sueño no era de Dios? ¿Y si es solo miedo? Ezequiel se acercó al hombre. Puso una mano en su hombro. Hermano, déjame contarte algo que nunca le he dicho a nadie. Su voz se quebró. En 2018, las aguas también vinieron. Igual que ahora. Yo tenía una casa pequeña, pero era mía. Mi esposa Elena, mi Elena hermosa. Vivíamos ahí desde que nos casamos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Cuando sonó la alerta no teníamos dinero para evacuar. Como ustedes ahora, decidimos quedarnos y confiar en Dios. Doña Esperanza se acercó más. ¿Qué pasó, don Ezequiel? Las aguas se llevaron todo. Su voz era apenas un susurro. Mi casa, mis recuerdos, mis fotos de cuando era joven. Pausa. Y a mi Elena. El silencio que siguió fue devastador. Ella se enfermó de hipotermia en el refugio temporal. Un lugar frío, sucio, sin medicinas. Murió 3 días después, pidiendo perdón por no haber podido salvar nuestras cosas. Miguel tenía las lágrimas en los ojos. Don, lo siento mucho. Mis hijos se fueron después del funeral, avergonzados de nuestra pobreza, culpándome por no haber sido lo suficientemente rico para salvar a su madre. Ezequiel se limpió la cara con la manga. Pasé 5 años viviendo en la calle, comiendo de la basura, durmiendo bajo puentes, preguntándome por qué Dios había permitido que perdiera todo. Nadie se movía, ni siquiera los niños hacían ruido. Pero una noche, durmiendo debajo del puente de la carretera, tuve otro sueño. Vi a Elena, brillante, hermosa, sin dolor. Su voz se fortaleció. Me dijo, Ezequiel, Dios no causó la tragedia, pero puede usar tu dolor para proteger a otros. Levántate, ayuda a las familias que están pasando lo que nosotros pasamos. Se paró en el centro del círculo. Por eso estoy aquí con ustedes. Por eso no puedo irme. No puedo dejar que otras familias vivan el infierno que yo viví. Padre García se levantó lentamente. Si usted se queda, don Ezequiel, yo también. Y yo, dijo doña Carmen. Y nosotros, añadió doña Esperanza abrazando a sus hijos. Una por una, todas las familias expresaron su decisión de quedarse. Pero, continuó Ezequiel, necesito que entiendan algo. No es fe ciega lo que estoy pidiendo. Es fe desesperada. Miró a cada rostro. En el sueño de anoche, Dios me habló claro. Ezequiel, ponte en la plaza con tu Biblia. Ora como nunca has orado. Levanta mi palabra como Moisés levantó su vara. Yo haré el resto. Miguel se acercó. ¿Estás seguro de que era Dios? Tan seguro como que mi Elena murió en mis brazos.
Los ojos de Ezequiel brillaron con una determinación férrea. Si hay una posibilidad de que Dios pueda evitar que ustedes pasen lo que yo pasé, vale la pena arriesgar mi vida. Durante las siguientes horas, las familias se organizaron como nunca antes. Doña Carmen cocinó para todos con las pocas provisiones que tenían. Miguel organizó un sistema de comunicación con radios viejos. Padre García, junto con otros hombres, aseguró los objetos más valiosos en los techos de las casas. Pero lo más importante, oraron, como nunca habían orado en sus vidas. Padre Celestial, murmuró Ezequiel con las manos levantadas, no te pido riquezas, no te pido comodidades, solo te pido que protejas a estas familias que no tienen a dónde ir. Las voces se unieron en una sinfonía de súplicas desesperadas. Tú que calmaste la tormenta en el mar de Galilea, tú que dividiste las aguas para tu pueblo, tú que escuchas el clamor del humilde. Mientras tanto, en las colinas, Salvador terminaba de montar su equipo de última tecnología. Drones, cámaras 4K, sensores de presión, medidores de flujo. Ricardo, le dijo a su socio mientras calibraba los equipos, vamos a documentar científicamente la destrucción de ese nido de fanáticos. Ricardo Herrera se acomodó en su silla plegable de lujo. ¿No es un poco cruel filmar la tragedia? Salvador sonrió con frialdad. Es educativo. El mundo necesita ver las consecuencias de la ignorancia. Cuando esas aguas arrasen el barrio, tendremos la prueba definitiva de que la ciencia siempre vence a la superstición. Enfocó la cámara hacia la plaza donde Ezequiel se preparaba para su última batalla. Empresario Torres se unió al grupo con champán y canapés. Señores, ¿van a filmar el desastre? ¡Qué documental tan interesante! Exacto, murmuró Salvador, ajustando el zoom. Vamos a mostrar qué pasa cuando la gente pone fe en lugar de cerebro. 4 horas antes del encuentro. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. En Aguas Claras, las familias se reunieron por última vez en la pequeña iglesia del barrio. Hermanos, dijo Ezequiel desde el altar improvisado, en unas horas vamos a enfrentar la prueba más grande de nuestras vidas. Levantó su Biblia gastada. Esta Biblia perteneció a mi abuelo, sobrevivió la revolución, perteneció a mi padre, sobrevivió la pobreza, me pertenece a mí, sobrevivió la muerte de Elena. Su voz se fortaleció. Y hoy va a sobrevivir esta inundación, porque no es solo un libro, es la palabra del Dios que controla los vientos y las aguas. Miguel levantó la mano. Don, ¿qué hacemos si no funciona? Ezequiel sonrió con una paz sobrenatural. Entonces moriremos juntos, como familia, pero no moriremos con la cabeza agachada. Moriremos con la frente en alto, sabiendo que confiamos en algo más grande que nosotros mismos. Padre García miró sus 80 pesos sobre la mesa. Don Ezequiel, no es que tengamos mucha fe, es que no tenemos los 300 pesos para irnos. Doña Carmen abrazó a sus hijos. Mis niños están enfermos, no pueden caminar kilómetros bajo la lluvia. Miguel bajó la cabeza. Mi jefe se fue en camioneta, me dejó aquí sin transporte. Doña Esperanza suspiró. Somos viejos. ¿A dónde vamos a ir? ¿A morir debajo de un puente? Ezequiel los miró con tristeza. Hermanos, entiendo, no se quedaron por fe, se quedaron porque no tienen opciones. Una pausa pesada. Pero, ya que estamos aquí, atrapados, ¿por qué no intentamos creer que puede haber una salida que no habíamos considerado? Al final, 120 personas habían decidido quedarse, no por fe ciega, por pobreza cruel, y porque confiaban en que el anciano que había sufrido como ellos, tal vez sabía algo que ellos no. 3 horas antes del encuentro. Ezequiel salió de la iglesia con su Biblia. Las calles ya tenían charcos,
El cielo se oscurecía como el final del mundo. Caminó hacia la plaza central. Se subió a la piedra más alta. Abrió su Biblia en el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y comenzó a orar, con una fe que desafiaría la ciencia, con una certeza que cambiaría la vida del ingeniero más arrogante del país, porque lo que estaba a punto de suceder, lo que Salvador documentaría con sus cámaras de última generación, haría que ingenieros de todo el mundo cuestionaran las leyes básicas de la física. 2 horas después. El rugido era ensordecedor, como si la tierra misma estuviera gritando de dolor. Salvador ajustó sus binóculos militares desde la colina. A su lado, Ricardo y Torres montaban cámaras profesionales. El dron sobrevolaba a 200 metros de altura, transmitiendo imagen en vivo a sus pantallas. «Señores», murmuró Salvador con una sonrisa cruel, «están a punto de presenciar la demostración perfecta de por qué la ciencia siempre vence a la superstición». A través de los binóculos, las aguas venían como una bestia hambrienta, un tsunami de lodo, árboles arrancados y escombros. La fuerza era tan brutal que arrastraba autos como juguetes. «Dios mío», susurró Torres, «es una muralla de agua de 5 metros de altura». Salvador enfocó hacia la plaza de Aguas Claras. Ahí estaba Ezequiel, inmóvil, con su Biblia contra el pecho. Las aguas ya cubrían sus tobillos, pero él no se movía. «Ese viejo loco va a morir en 30 segundos. Y va a ser culpa de sus propias supersticiones». En la plaza, Ezequiel cerró los ojos. El rugido se acercaba como el sonido del fin del mundo. «Padre Celestial, no por mí, sino por estas familias que no tienen a dónde ir». Las aguas llegaron como una avalancha. Y entonces, lo imposible sucedió. A través del dron, transmisión en vivo. ¿Qué carajo? Ricardo se puso de pie de un salto. Las aguas se acercaron a la plaza central y se dividieron, como si hubiera una pared invisible rodeando el barrio. La muralla de agua llegó hasta Ezequiel y se partió en dos. Una mitad se desvió hacia la izquierda, la otra hacia la derecha. El barrio Aguas Claras quedó como una isla seca en medio del océano de destrucción. «¡Esto es imposible!», gritó Salvador arrancando los binóculos. «¡El agua no puede hacer eso! ¡Viola todas las leyes de la hidráulica!». Miguel, el joven que había decidido quedarse, filmaba todo con su celular viejo desde una azotea. Su video mostraría después lo que las cámaras profesionales captaron. Agua comportándose como si fuera sólida, dividiéndose en líneas perfectamente rectas, desafiando la gravedad y la presión. En la colina, Salvador tartamudeó Torres mirando la pantalla del dron. «Las aguas están fluyendo hacia arriba en algunos puntos». Salvador sudaba frío. Su rostro había perdido todo el color. «Los sensores están mal calibrados. Es una falla técnica». Sacó su teléfono y marcó desesperadamente. «Doctor Martínez, venga inmediatamente. Los equipos están mostrando datos imposibles». Doctor Martínez, por teléfono. «Salvador, estoy viendo los datos en tiempo real desde mi laboratorio. La presión del agua indica 50 toneladas por metro cuadrado, pero el flujo se está dividiendo sin obstáculos físicos. Tiene que haber una explicación». «Salvador, en 30 años de carrera, nunca he visto nada igual. Es como si el agua se estuviera obedeciendo órdenes». Ricardo temblaba mientras operaba la cámara. «Salvador, mira la pantalla. El agua está formando un círculo perfecto alrededor del barrio, como si hubiera una cúpula invisible». A través del dron veían lo inimaginable. Agua fluyendo alrededor del barrio como si fuera un obstáculo sólido. Familias saliendo de sus casas completamente secas, niños jugando en suelo que debería estar bajo 5 metros de agua, y Ezequiel bajando de su piedra, tranquilo, como si nada extraordinario hubiera pasado. En el laboratorio de sismología,
Llamada telefónica. Profesor Ramírez, gritaba Salvador por teléfono. Necesito que me explique esto. Profesor Ramírez, geólogo. Salvador, los sensores sísmicos no detectan fallas, explosiones subterráneas o cambios geológicos. Según la física, esa división del agua es imposible. Tiene que haber algo, Salvador. Los datos no mienten. Es como si una fuerza externa estuviera controlando el comportamiento del agua. Salvador explota en negación total. Es una ilusión óptica, un espejismo, un truca de cámara. Tomó el drone controller y descendió el aparato hasta 5 metros del barrio. La transmisión mostró claramente familias caminando normalmente en terreno seco. A menos de 10 metros, agua de 5 metros de profundidad arrastrando autos y árboles. Esto no puede ser real. Salvador arrojó los binóculos al suelo. 30 años de ingeniería, represas, sistemas hidráulicos. Y este viejo loco está burlándose de la ciencia. Torres lo miró con cara de espanto. Salvador, ¿y si no es ciencia lo que está pasando? ¡No! Salvador se volteó como una bestia herida. No hay fuerzas sobrenaturales, solo hay ciencia mal entendida. Pero sus manos temblaban. Su voz se quebraba, porque lo que estaba viendo con sus propios ojos, documentado por cámaras de última generación, sensores calibrados por expertos y confirmado por científicos en laboratorios, desafiaba todo lo que creía saber sobre la realidad. En Aguas Claras, las familias salían de sus casas llorando, pero no de tristeza, de alivio, de incredulidad. Doña Carmen abrazó a Ezequiel con lágrimas en los ojos. Don, no entiendo lo que pasó, pero pasó. Miguel seguía filmando, su voz temblando. Esto va a cambiar todo. El mundo entero tiene que ver esto. Ezequiel sonrió con una paz sobrenatural. Dios protege a los suyos, hermanos. Siempre lo ha hecho. En la colina, Salvador se desplomó en su silla, sus ojos fijos en las pantallas que mostraban lo imposible. Ricardo puso una mano en su hombro. Salvador, creo que tenemos que bajar. ¿Para qué? Para pedirle explicaciones al único hombre que sabía lo que iba a pasar. Salvador miró hacia la plaza donde Ezequiel guardaba tranquilamente su Biblia. Y por primera vez en su vida, el ingeniero más arrogante del país se preguntó si había fuerzas en el universo que ninguna universidad del mundo había logrado medir. Fuerzas que un anciano pobre entendía mejor que él. 1 hora después, Salvador no podía seguir negando lo que había documentado con sus propios equipos. Bajó de la colina manejando como un autómata. Sus manos temblaban en el volante. Su mente de ingeniero trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica, pero los datos no mentían. Llegó al borde del barrio Aguas Claras y detuvo el Mercedes. Lo que vio lo dejó sin aliento. El contraste era brutal. A su izquierda, autos sumergidos, árboles arrancados, casas destruidas, lodo hasta el techo. A su derecha, Aguas Claras, completamente seco, como si nada hubiera pasado. La línea divisoria era perfecta, como dibujada con regla. Salvador salió del auto y caminó hacia la frontera invisible. Puso un pie en la zona inundada, agua hasta la rodilla. Puso el otro pie en Aguas Claras, suelo completamente seco. Esto viola todas las leyes de la física que conozco, murmuró, sudando frío. En la plaza central, Ezequiel estaba sentado en un banco de concreto, secando tranquilamente su Biblia con un trapo viejo, como si acabara de limpiar polvo, en lugar de haber estado en el centro de un milagro. Salvador se acercó, con pasos inciertos.
Sus zapatos de cuero italiano crujían sobre el suelo que debería estar bajo 5 metros de agua. Ezequiel. El anciano levantó la mirada. Sus ojos no mostraban triunfo, solo una paz serena. Señor Salvador, sabía que vendría. Explíqueme, ¿qué pasó aquí? La voz de Salvador temblaba entre furia y desesperación. Ezequiel guardó la Biblia en su bolsa de tela. Usted lo vio, señor Salvador. Las aguas obedecieron a quien las creó. ¡No! Salvador explosionó. Tiene que ver una explicación científica. Yo construí represas, estudié hidráulica en las mejores universidades. Conozco el comportamiento del agua. Se acercó más, su rostro deformado por la desesperación. Un desvío subterráneo, una falla geológica, un sistema de drenaje que no conocía. Ezequiel se levantó lentamente. ¿La hay? Usted es el ingeniero. Usted tiene drones, sensores, computadoras. Una pausa. Explíqueme lo que vio. Salvador se quedó en silencio. Su mente repasaba las imágenes grabadas. Aguas dividiéndose sin obstáculos físicos. Presión de 50 toneladas comportándose como si fuera líquida y sólida al mismo tiempo. Flujo hacia arriba desafiando la gravedad. Líneas perfectamente rectas sin explicación geológica. Esto. Su voz se quebró. Esto es imposible según todas las leyes de la física que conozco. Miguel se acercó con su celular. Señor Salvador, ¿quiere ver el video que grabé desde la azotea? Salvador tomó el teléfono con manos temblorosas. El video mostraba claramente el momento exacto. Aguas llegando como tsunami y dividiéndose como si chocaran contra una pared invisible. ¿Cómo explica esto?, preguntó Miguel, con genuina curiosidad. Salvador devolvió el teléfono en silencio. Doña Carmen se acercó con sus 3 hijos. Señor millonario, dijo con respeto pero firmeza, ¿sigue pensando que don Ezequiel es un viejo loco? Salvador miró a los niños, completamente secos, sonrientes, vivos. Niños que deberían estar muertos según todos sus cálculos científicos. No entiendo, murmuró, más para sí mismo que para los demás. ¿Qué no entiende?, se acercó Ezequiel. Mi educación, mis títulos, mis máquinas de precisión, mis sensores calibrados. Salvador se sentó pesadamente en el banco. Todo me dice que lo que pasó aquí es imposible. Para los hombres, sí es imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Dios? Salvador lo miró con ojos vidriosos. ¿Estás diciéndome que tu Dios controló el agua? Señor Salvador, dígame, ¿quién inventó las leyes de la física? La pregunta cortó como navaja. ¿Qué? Las leyes que usted estudió en la universidad. La gravedad, la presión hidráulica, la termodinámica. ¿Quién las inventó? Salvador parpadeó confundido. No, nadie las inventó. Siempre existieron. Nosotros solo las descubrimos. Exacto. Ezequiel sonrió gentilmente. Siempre existieron. Pero ¿quién las estableció? Un silencio pesado. Si hay un creador que estableció esas leyes, ¿no puede él modificarlas cuando ve necesario? Salvador se agarró la cabeza con las manos. Pero, eso significa que todo lo que creía saber sobre la realidad sigue siendo valioso. Ezequiel lo interrumpió suavemente. Su conocimiento de ingeniería construyó puentes, edificios, sistemas que salvan vidas. Eso es hermoso. Puso una mano paternal en el hombro del millonario. Pero, hermano, a veces hay fuerzas más grandes que nuestra ciencia. Y está bien reconocerlo. Salvador levantó la vista. A su alrededor, familias celebraban, niños jugaban, abuelas lloraban de alivio. Toda esa vida que debería estar extinta. Ezequiel. Su voz era apenas un susurro. Esta mañana me burlé de ti. Te llamé viejo loco. Te dije que tu Biblia no serviría de nada. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Y ahora? Ahora estoy sentado en suelo seco,
rodeado de familias vivas, después de haber visto agua comportarse como si fuera inteligente. Se volteó hacia el anciano. ¿Cómo puedes no odiarme? Ezequiel sonrió con una bondad que partía el alma. Hermano, el odio es un lujo que los pobres no podemos permitirnos. Además, se levantó y caminó hacia la pequeña iglesia del barrio. Jesús me enseñó a orar por quienes me persiguen. Esta mañana, mientras usted me gritaba, yo estaba pidiendo a Dios que lo protegiera también. Salvador se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué? En mi oración, pedí que Dios protegiera a todo el valle, incluyendo las colinas donde viven los ricos. Salvador recordó. Su casa de campo no había sufrido daños. Las colinas habían estado completamente seguras durante la inundación. ¿Por qué? Su voz se quebró completamente. ¿Por qué orarías por alguien que te humilló? Ezequiel se volteó con lágrimas en los ojos. Porque así es él, hermano. Ama a todos sus hijos, hasta los que se olvidan de él, hasta los que lo niegan, hasta los que se burlan de los que creen en él. El colapso final de la soberbia. Salvador cayó de rodillas. No era teatral, no era fingido. Era el colapso total de una cosmovisión que había definido toda su vida. No sé si puedo creer en tu Dios, murmuró entre sollozos, pero vi algo que mi razón no puede negar. Ezequiel se arrodilló junto a él. Es suficiente por ahora, hermano. La fe verdadera no viene de golpe. Viene paso a paso. ¿Puedes enseñarme? ¿Enseñarle qué? Salvador levantó la mirada, con los ojos rojos pero claros por primera vez en años. A entender que tal vez hay cosas más grandes que mi conocimiento. Ezequiel le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. La ciencia y la fe no son enemigas, Salvador. Las dos buscan la verdad. Una mira hacia afuera, la otra mira hacia adentro. Salvador tomó la mano del anciano y se puso de pie. ¿Qué hago ahora? ¿Ahora? Ezequiel sonrió. Usa tu conocimiento de ingeniería para proteger a estas familias, pero también acepta que hay misterios que ni usted ni yo podemos explicar completamente. Salvador miró alrededor. Las familias lo observaban sin rencor, sin burla, con la misma esperanza con que miraban a Ezequiel. Quiero hacer algo, murmuró. Quiero construir el mejor sistema de alerta temprana para este barrio, pero también hizo una pausa. ¿Podrías enseñarme sobre esa fe que mueve aguas? 6 meses después. El barrio Aguas Claras había cambiado. Donde antes había casas de lámina, ahora se alzaba el centro comunitario Ezequiel Santos. 2 pisos de esperanza concreta, aulas equipadas, comedores donde ningún niño pasaba hambre, y en la plaza central, donde había ocurrido lo imposible, una placa de bronce. En este lugar, el 15 de octubre de 2024, las aguas obedecieron a una oración. Que nunca olvidemos que hay fuerzas más grandes que nuestro entendimiento. Salvador caminaba por los pasillos del centro. Ya no llevaba trajes de $3,000, camisa sencilla, jeans, botas de trabajo. Pero su sonrisa valía más que todos los diamantes de su antigua vida. ¡Ingeniero Salvador! Una voz familiar gritó desde el patio. Miguel corría hacia él con una tableta en las manos. El joven que había filmado el milagro ahora era el coordinador de tecnología del centro. ¿Vio las noticias? La Universidad de Harvard quiere estudiar nuestro caso. Salvador sonrió. ¿Y qué les dijiste? Que vengan, pero que hablen con don Ezequiel primero. En los 6 meses desde la inundación, el video de Miguel había acumulado 47 millones de visualizaciones. Científicos de 12 países habían llegado a estudiar el lugar. Ninguno había logrado explicar lo que pasó. El doctor Martínez del Instituto Nacional de Hidráulica había publicado un reporte oficial. Evento hidráulico anómalo sin explicación científica concluyente. Requiere más investigación. En la oficina del centro, Ezequiel revisaba los planos que Salvador había diseñado para el nuevo sistema de alerta temprana. «Hermano», murmuró el anciano,
Estos sensores van a salvar muchas vidas. Salvador se sentó frente a él. Don Ezequiel, ¿puedo preguntarle algo que me ha estado molestando? Claro. ¿Por qué Dios protegió nuestro barrio, pero no otros lugares? ¿Por qué algunas oraciones se escuchan y otras no? Ezequiel dejó los planos y miró hacia la ventana. Hermano, esa es la pregunta que me ha perseguido durante años, especialmente después de que Elena muriera en 2018. Se volteó hacia Salvador. No tengo todas las respuestas. No sé por qué a veces Dios interviene milagrosamente y a veces permite que pasemos por el fuego. Entonces aprendí que en mi trabajo no es entender todos los misterios de Dios. Mi trabajo es ser fiel con lo que sí entiendo. Salvador asintió lentamente. ¿Y qué entiende? Que debo amar a mi prójimo, que debo ayudar al necesitado, que debo orar por los que me lastiman. Ezequiel sonrió, y que a veces, como aquel día, Dios decide mostrarnos un poquito de su poder para recordarnos que Él sigue ahí. Esta historia está basada en hechos reales. En 2023, un video viral surgió en Pakistán mostrando a un hombre sosteniendo el Corán frente a una inundación devastadora. Testigos presentes afirmaron que las aguas cambiaron de dirección inexplicablemente en el momento exacto en que él levantó el libro sagrado en oración. El evento fue documentado por múltiples cámaras de teléfonos celulares y rápidamente se extendió por las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones y generando debate internacional. Este caso real inspiró nuestra narrativa, demostrando que hay eventos en el mundo que desafían nuestra comprensión actual y nos recuerdan la importancia de la humildad ante los misterios que aún no logramos explicar. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña tu filosofía. William Shakespeare.